ayer. Aquí bajé una lista. Voy a... Son las 7:01. Voy a volver a tomar otra lista. Descargar lista de asistencia. Bueno, voy a subir un puntico a los que están hoy puntualmente. Eso está bien. Ay, en un minuto llegaron casi todos. Muy buenos días para todos, buenos días para los que han llegado. Vamos a hacer un... Vamos a continuar. Buenos días, profesora. Buenos días. Vamos a hacer un breve recordatorio de hoy en 8 días. Bueno, así como les había dicho ayer, ya vamos los cursos primero, segundo, tercero a la presencialidad. Ya hablaron ayer con los profesores de taller para ir a la presencialidad. ¿No van a ir? Mabel, María, Wendy, Daniela, Cristian, Jimena, Liz, Cris, Shirley. Profesor, una pregunta. Dime, Merlis. ¿En el tema de la presencialidad va a ser completa o va a ser unas clases presenciales y otras virtuales? Taller. Taller va a ser presencial todo el tiempo. No son todas las materias. Entonces ahí tenemos como el inconveniente que está la teórica y, por ejemplo, el miércoles. Ustedes tienen taller el miércoles y el viernes, ¿cierto? Sí, miércoles y viernes. Entonces, toca estar en este curso de 7 a 9 y entonces en la presencialidad tienen que estar a las 9 en clase, entonces salga corriendo a la clase, o sea, toca terminar un poquito antes esta clase para que lleguen por lo menos media horita después al taller. Va a ser algo así. O sea, tienen como 45 minutos para llegar a la universidad, que yo no sé si realmente todos alcancen. Hay algunos que viven cerca, de pronto sí alcanzan, pero no sé. Pero no son todas las materias. Hay algunos profesores que han dicho que van a expresión en la presencialidad, pero todavía eso no se ha como aprobado. Entonces, también hay que mirar como la parte administrativa. Pero taller sí es presencial, pero el que no pueda ir, de todas formas se va a dar virtual. En el salón de clases se abre la clase aquí virtual, igual como estamos ahora, y ahí ponen atención y ahí van viendo la clase. Es así, Merles.
Ok, ¿Ves? profesora, ¿Eran gracias. todas? Tenía esa duda. Ah, ya. Sí, por ahora es solo taller. Bueno, ¿sí todos van a ir? Contéstenme, por favor. Digan sí, no. Sí, profesora, yo iré. Muy bien, Mabel. Solo va a ir Mabel y Merles. Bueno, entonces haremos nuestra clase. Estaba muy lleno y está bueno. Wendy no va a ir, Cristian no va a ir, Chris Shirley no va a ir. La clase de taller va a ser presencial a partir de ahora siempre. Sí, sí, va a ser presencial. Wendy, Cristian, Chris Shirley. Chris Shirley me dice que no. Cristian, ¿y por qué no prenden el micrófono? Ni el micrófono ni la cámara. Cristian. Ah, sí, algunos me dijeron ayer que no estaban vacunados. Bueno, cualquier inconveniente, cualquier duda, pues se las haré saber el día anterior, o sea, el martes. Eh, saqué este clase a clase que es, Profesora, disculpe. dime, ¿Cómo haríamos los que vivimos lejos para dar su clase y después ir a la universidad? imagínate, que es muy complicado. En ese cuánto se gastan, algunos se gastan una hora y media en ir a la universidad. Entonces, según el coordinador de la carrera, pues él dice, no, pues terminar la clase 15 minutos antes y llegar a taller media hora después, o sea, se gastan 45 minutos, sí, pero mientras sale uno, alistan las cosas, llega a la puerta de la universidad, que es una caminada, pero bien extensa desde la puerta hasta el último edificio. Yo no sé si en 45 minutos alcance a hacer uno todo eso. Es complicado. Entonces, la idea es que, que, bueno, sea la clase, de pronto se termina un poco antes para que puedan ir a su clase el miércoles y el jueves tienen clase ahorita después de esta, como que es construcción. Sí, profe, tenemos construcción y luego de construcción tenemos teoría. Es por la tarde. Sí, empieza a las 2 y termina a las 4. A las 4. Entonces, bueno, empezaré la clase, terminaré un poco antes y bueno, ahí queda la grabación. Aquí lo importante es saber que, bueno, terminamos esta parte de la estructura urbana. La próxima clase, aquí hablamos, primer parcial, estructura urbana. Ayer hicimos los grupos para los juegos, entonces ya tienen el tema y los juegos
que vamos a tener aquí antes de terminar, o sea, vamos a hacer un avance para el 16, o sea, para de hoy en 8 días. Para de hoy en 8 días, septiembre, vamos a tener un avance de esos juegos. Y vamos también a hablar de el avance del Smart City. O sea, la otra semana hablamos de los juegos y hablamos del foro de Smart City, que también es el preámbulo. O sea, voy a explicar las definiciones, en qué consiste, qué va a hacer cada uno, ¿sí? Como las reglas, pero simplemente haré unos cuadros para, así como el de ayer, para que todos estén ahí pendientes de lo que se debe hacer. Entonces ahí queda el cuadro, voy a escoger, ojalá les vaya bien con estos grupos que hicieron ayer y se trabaja seguramente en el foro. Se trabaja en el foro con los mismos grupos que ya están trabajando. Entonces vamos a hacer simplemente la explicación. El que no pueda estar completo, pues ahí ve la grabación, pero simplemente vamos a designar las tareas para la logística. El foro lo vamos a hacer entre todos. Uno se va a encargar de la presentación, el otro se va a encargar o sea, vamos a hacer todo el protocolo general. Entonces, uno se va a encargar de cada uno. Tenemos 6 grupos, que fue lo que escogimos ayer, 6, 7 grupos, y cada uno se va a encargar de algo. Entonces, uno se encarga de hacer el escrito, el otro se encarga de hacer las invitaciones, el otro se encarga de hacer los diplomas, el otro se encarga de la logística de entrada, el otro se encarga de tomar los listados, ¿sí? Y cada uno tiene una función específica. El que vaya a exponer sobre el tema, pues también lo puede hacer. Entonces, ya pues este tema lo vamos a explicar de hoy en 8 días. Pues el miércoles de hoy en 8 días. Si no están, pues dejo la grabación y simplemente ya la miran. Dependiendo de la presencialidad, pues no va a ser tan fácil hacer este foro virtual, porque si tienen que transportarse a la universidad, si tienen que ir a la universidad, pues de pronto programamos que todos lleguen a la universidad y lo hacemos ese día allá en la universidad. Entonces, si tienen todos que ir a taller, pues vamos ese día a taller. Lo tengo aquí planeado para hacerlo el día jueves. Entonces, el día miércoles dejamos listo todo, o sea, avance del foro, ¿sí? Que es el 7 de octubre. El 13 es un jueves y el 14, el 13 es un miércoles y el 14 es el foro, que es un jueves. Entonces, como tienen después construcción, pues seguramente ninguno va a ir a la universidad. Entonces, lo podemos adelantar para hacerlo en la universidad. O sea, lo hacemos allí presencial, cada uno con su computador. Si lo puede llevar, pues ya me avisarán, pero veo que todos no van a ir por sus vacunas, por diferentes cosas. Entonces, vamos a ver cómo reprogramamos este foro, porque si cada uno está disperso, pues se tiende a
a que la logística no funcione. Si todos estamos por aquí virtual, pues es más fácil porque todo el mundo está aquí concentrado en la logística que hay que hacer. Pero si unos están en la universidad y otros no, entonces algunos profesores me dicen que hay buena señal en la universidad, que es perfecta, y hay otros que me dicen, no, se me fue hoy en la clase 3 veces el internet, y entonces pues eso es una falla, porque pues sin internet pues vuelve al rato, pero entonces ahí se desconecta todo el mundo. Entonces voy a coordinar con el director de carrera, con Alex, y voy a mirar el martes cómo realmente es esa logística, si todos estamos distanciados. Y bueno, ahí ya les contaré el miércoles, el martes cuando vaya, pues miro esta parte y el miércoles les contaré cómo realmente lo podemos hacer. Y si no, pues habría que cambiar algo de esta parte. Entonces, bueno, ahí estaremos pendientes, pero continuamos con el trabajo del juego y ese pues va a ser el último trabajo, entonces van avanzando poco a poco y ya tenemos pendiente esto. Entonces, hoy terminamos esta parte de la estructura urbana, ¿sí? Una parte teórica para entender los diferentes elementos que hay en el urbanismo, o sea, todo esto que hemos visto este semestre son todos los conceptos generales para entender, comprender los aspectos del urbanismo. Y entonces, dependiendo de la próxima clase, yo dejo listo, seguramente subo a Teams, la clase, pues dejo ahí una presentación, aunque de pronto pues sí nos alcanzamos a ver un momentico, yo entro ya sea desde allá o desde aquí de casa, pero pues no va a ser de mucha pérdida. Entonces es para que tengamos presente ahí, aquí coloqué grupo Smart City, o sea, creo que puede ser el mismo grupo que se armó ayer, y hoy teníamos la explicación del foro y el grupo, pero bueno, ya adelantamos esto del foro y el grupo, y la próxima clase les doy el foro. Hoy ahí lo tengo listo, pero entonces creo que es como mucha información que es diferente, entonces para no saturar. Entonces, vamos aquí a poner la grabación y la presentación. Vamos a terminar con la de ayer. Y la presentación. Vamos a terminar con la de ayer. Ahí se les ve en la pantalla. La estructura urbana, profe, sí. Ok. Pongámoslo aquí un poco más grande. Bueno, algunos que se les fue la luz ayer, simplemente voy a hacer como un recordatorio, o sea, entre la estructura urbana vimos unos conceptos, una zonificación, unas actividades y los espacios. Veremos hoy el trazado urbano. Aquí vimos una definición, que realmente la estructura urbana es el medio construido
que se ejecuta desde el núcleo primitivo de la ciudad junto al medio natural, siendo los que se dirigen y condicionan la expansión y el desarrollo de esta. O sea, la estructura urbana es la que realmente define todo. Hicimos una explicación de la ciudad de Nueva York por ser una ciudad cosmopolita, por ser una ciudad metropolitana. Vimos unos colores aquí, qué significan esos colores, que ahora lo vamos a ver un poco más. Hay muchas definiciones de la estructura urbana, pero todas siempre llegan al mismo fin. Los diferentes teóricos la explican dependiendo del mismo desarrollo que se va haciendo, pero otros la toman más como la interrelación de todos los elementos edilicios, físicos, creados, lo económico, lo social, y los componentes que realmente la conforman. Entonces veíamos aquí también en esta ciudad de Nueva York un mapa, un plano donde está esta isla. Vimos unas características de esta isla y cómo se expande realmente esa ciudad dependiendo de un centro económico, de un centro político que está en este lugar donde vemos todos esos punticos rojos, que es una imagen de Google, especificando algunos elementos. Entonces, como desde aquí que hay una gran densidad en este punto de Nueva York, en el centro que es Manhattan, ¿sí? Este es Manhattan, donde realmente hay esa gran densidad, el índice de construcción realmente es alto, o sea, sus edificios son de 30, 40, 50, 60 pisos. Aquí vemos una imagen en la parte de abajo, o una imagen con el nuevo edificio después de la caída de las Torres Gemelas. Entonces las Torres Gemelas fueron derrumbadas, entonces ellos dijeron vamos a hacer un edificio muchísimo más alto que las Torres Gemelas, y bueno, ahí se ve el edificio más alto y realmente es un ícono, es un hito, es un elemento que realmente da una connotación de la superioridad, del avance, del desarrollo, de la resiliencia. Ahora que vamos a ver en el Congreso la resiliencia, eso es resiliencia. Bueno, también es tener plata, ¿no? Que lo tienen los Estados Unidos de superar esa adversidad, aunque la tristeza no pasa nunca, pero ellos realmente superan todas las adversidades. Esas torres pues se derrumbaron y quedó toda esa zona de Manhattan demasiado afectada, pero fue tal la ayuda de todo el mundo que en una semana recogieron todos los escombros. O sea, fue algo récord que haya hecho los Estados Unidos, y bueno, y tuvieron este edificio que realmente lo hicieron muy rápidamente, en muy corto tiempo, y bueno, es el edificio emblemático ahora de los Estados Unidos. Entonces, bueno, es una ciudad que pues todos deben ir a verla, conocerla. Es para realmente entender el orden, el urbanismo, las estructuras urbanas, ¿sí? Las vías férreas, las vías vehiculares, las vías peatonales, el espacio público que realmente es impecable. O sea, algunos no quieren a los Estados Unidos por ser un país imperialista, pero
realmente allá funciona todo. O sea, todo el mundo dice, es que ese capitalismo de los Estados Unidos nos tiene, mejor dicho, a todo el mundo ahogado, pero realmente es un país que funciona todo. O sea, más socialista no puede haber, porque allá todo funciona, la salud funciona, la ciudad funciona, el sistema vial funciona, el espacio público es perfecto, el espacio verde funciona de maravilla, los usos del suelo realmente están definidos, controlados, las tramas, el tejido urbano, el tejido social, hay trabajo para todo el mundo, la conectividad es perfecta, o sea, allá que alguien escuche es que no hay internet aquí, es como es más raro que decir, ay, es que no hay luz aquí en San Fernando, que no hay luz aquí en Turbaco, que no hay luz. No, es algo realmente rarísimo. Los equipamientos comunales, comunitarios funcionan perfectamente, o sea, realmente es un país que funciona perfectamente y Nueva York también. Nueva York tiene algo que de pronto hay mugre, la gente bota todos los papeles al piso, porque como no es gente de ahí, sino de todo el mundo, entonces todo el mundo bota los papeles, y al otro día está todo perfecto, limpio, y por la tarde ya está todo sucio, y al otro día está todo perfectamente limpio. Entonces, realmente es porque funciona. Cuando las estructuras urbanas funcionan y están interrelacionadas, pues realmente hay una calidad de vida. Bueno, aquí yo me sigo tomando un tinto. Espero que ustedes también estén tomándose un cafecito ahí, no desayunando, comiendo porque no le ponen mucha atención. Aquí entonces volvíamos a traer a colación este plano de la estructura urbana, donde vemos los diferentes elementos y cómo estas determinantes naturales realmente me definen una forma urbana. Entonces ahí es cuando empezamos a determinar la morfología urbana. Vimos las relaciones de tamaño de ciudad, vimos un ejemplo con Londres, con Estocolmo y con París, y vimos las características de cada una de estas ciudades. Vimos aquí también una relación de la ciudad con intervenciones de Haussmann en París. Algunos de ustedes tienen Haussmann con el proyecto de el ensanche de Cerdá en Barcelona y con Le Corbusier en Chandigarh. Chandigarh, una ciudad en París. También veíamos aquí con las edades de la ciudad, o sea, cómo empezó una ciudad tradicional, una ciudad cuando empieza el transporte público y se empiezan a generar unas células, o sea, diferentes asentamientos urbanos, porque ya pues el tren me da esa opción de irme a vivir más lejos porque el tren es mucho más rápido, entonces pues hay esta diversidad y bueno, ya el automóvil que me genera realmente una estructura urbana importante. Hablamos de Cartagena, cómo era su estructura de una forma temporal, ¿sí? Cómo fueron sus primeros asentamientos después de que llegaron los españoles. Y ya dimos un salto muy grande a 1900, que fíjense que tampoco es mucho lo que avanzó en 350 años, y ya en el año 2000 realmente cómo ha crecido, cómo su población realmente ha llegado, toda la población de la región ha llegado a este lugar y cómo se conforma una nueva estructura urbana que ya ahorita en el año 2000 ya la determinamos por medio del Plan de Ordenamiento Territorial y con unos usos del suelo definidos. Aquí lo vemos en un plano de colores
Y aquí explicamos mucho más en un plano cualquiera, cuáles son esos colores y cómo en sus planos hay una denominación de unos colores, valga la redundancia, de la zonificación realmente de una ciudad y cómo realmente su extensión hacia los otros municipios o hacia otras ciudades, teniendo en cuenta el centro, la periferia y la ciudad consolidada. Aquí veíamos una gran zonificación de toda la región inmediata a Cartagena. Cartagena es lo gris y ya unas zonas, o sea, esto es lo que es ciudad-región. Y tenemos aquí unas áreas, bueno, lo azul aquí es la Ciénaga de la Virgen y este verde pues es la parte de Tierra Bomba y la zona, toda esta zona insular, pero lo que realmente pertenece a este contexto regional. Veíamos unas fotos ahí de cuál es el avance de Cartagena, sus grandes edificaciones y a partir del centro histórico, cómo empezó realmente a generarse, habló algo de historia, para entender ese crecimiento de la ciudad y su estructura. Y aquí pues vemos una imagen de Google. Aquí quería mostrar algo de la zonificación de la ciudad y bueno, encontré aquí en una página inmobiliaria.com cómo realmente vemos una zona de la ciudad que es esta zona deportiva y cómo se ha determinado unos límites, unos bordes, y cuáles realmente las actividades y los espacios que realmente nos conforman elementos de la estructura urbana. Aquí vemos en un mapa diferentes, estaba más pequeñito y lo agrandé y se pixeló un poquito, pero aquí lo importante es entender que todo lo que hemos hablado, lo que se ha hablado de las estructuras urbanas, de sus componentes, de las vías, plazas, plazoletas, que tiene que ver con su zonificación, con su borde, con su periferia. Entonces aquí vemos realmente un mapa cualquiera con los sistemas estructurantes. Entonces se vio estos sistemas. ¿Cuáles son los sistemas estructurantes? Pues son todos los elementos que se interrelacionan para que haya ciudad. Algunos de una forma que podríamos decir que se ve desordenada. No, esto es de acuerdo al crecimiento y al desarrollo que se vaya teniendo. Hay algunas ciudades que son un poco más organizadas, que se planifican. Ya vamos a ver este slasher del trazado urbano y vemos que en algunas ciudades pues hay un orden de acuerdo a la planificación, como lo decía anteriormente, y vemos algunas formas, o sea, los tipos de trazados que me generan la morfología urbana. Hay una estructura radial, aquí vemos una foto de París con el Arco del Triunfo. Este es un elemento hito representativo, es un monumento a los caídos en la guerra. Entonces, de acuerdo a una planificación, a un lugar que se le dio como un punto representativo y se empezó a generar este desarrollo de forma radial. Ahorita ya veremos parte de unos teóricos en la historia que han tenido que ver para que tengan un poco en cuenta en sus exposiciones los teóricos del urbanismo, en los cuales tienen ustedes en su exposición. Estructuras lineales, hay muchas
ciudades que se han desarrollado de forma lineal, muchas alrededor de los ríos, de las playas. ¿Por qué? Porque son puntos de comunicación, de transporte, entonces se generan a lo largo de los ríos, entonces se generan estas ciudades así largas, longitudinales, y si hay aquí algunos cerros o montañas o algo, pues mucho más se van a desarrollar a lo largo de esto. Las concéntricas que parten de un punto, hay unas ordenadas, otras desordenadas. Este es un lugar en Shanghái que no tiene cierto orden urbano, o sea, no hay una planificación ordenada, sino hay un crecimiento que no es planificado, pero empieza a generarse de una forma concéntrica. Aquí se alcanza a ver un centro y a partir de ese centro como que va creciendo esta ciudad. Y la estructura cuadrícula, o sea, como la trama de Damero, que fue a partir de ese gran estudio de Hipódamo de Mileto, como ustedes lo vieron. Vemos aquí un ejemplo también, como París, en Río de Janeiro, Brasil, un elemento ícono, y a partir de ese elemento pues se desarrolló realmente la ciudad, se generaron unas vías principales, y a partir de eso se empezó a desarrollar. Habían algunos elementos que ya estaban construidos, pero a partir de la planificación, entonces se empezó a generar eso. Entonces son espacios, no quiere decir que esto sea en todo Río de Janeiro, es en una zona específica. Esta ciudad lineal de Arturo Soria, que se generó a principios del siglo pasado, o sea, 1925, o sea, él empezó desde 1885, o sea, a principios de 1900, o sea, estos inicios del siglo pasado fueron importantísimos en el desarrollo del urbanismo, el desarrollo de la técnica, el desarrollo del arte, el desarrollo de la arquitectura, o sea, del cambio, de la simplicidad. Acuérdense cuando vimos los que estuvieron conmigo en primero, cómo realmente vimos esos pintores constructivistas y cómo realmente cambió el arte para también el cambio de la arquitectura. Entonces, aquí a partir de una ciudad que ahí vemos que hay diferentes formas, que hay diferentes crecimientos, pero realmente se empieza a planificar generando que haya una línea central, que haya una línea que me ordene eso, entonces se genera esta ciudad lineal, que tuvieran las mejores viviendas sobre este eje central, y así se iba desarrollando la ciudad. Pero también encontramos teorías como el de Ernest Wilson, W es como Ernest Wilson Burgués. Ay, se fue. No sé por qué se me cerró eso.
Bueno. Ahora sí lo ven bien. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, hay los teóricos realmente, los que estudian la ciudad, los que ven cómo es el desarrollo de la ciudad, que seguramente todos a partir de una intervención o del mismo crecimiento que se haga en la ciudad, pues puede generar unos modelos, unas pautas, y bueno, de ellos es que realmente aprendemos, y cuando los que hacemos también planes de ordenamiento territorial, pues decidimos de cierta forma cómo puede ser ese desarrollo de la ciudad. Los urbanistas realmente que participamos, sí, pues les digo porque he participado como consultora en proyectos de planes parciales que están inmersos dentro de los planes de ordenamiento territorial, pues realmente damos propuestas para ese desarrollo de la ciudad. A mí me tocó participar en unos espacios donde se debía preservar unos espacios verdes, unos espacios de manglares, unos espacios de reservas naturales, donde habían unos ecosistemas que realmente eran de ahí. Los ecosistemas son espacios donde la naturaleza, la vegetación, o sea, lo que hay ahí, los animales, los insectos, toda esa arborización, vegetación, solamente hay ahí en ese lugar del mundo. Entonces era tratar de preservar eso y que esto se volviera norma, que se volviera realmente legal para que no construyeran. Porque estaban las curadurías, la curaduría urbana, que es en cierto modo respetuosa del espacio y de la norma, y es la que hace que realmente se cumpla con la norma, pues había dado una licencia de construcción para un edificio de 15, 16 pisos, y entonces pues la comunidad realmente había puesto la queja, y bueno, realmente ahí se implementó esa norma, pero el edificio continuó su curso, y pues determinaron que el edificio no debía estar ahí, pero no se dio la orden que se demoliera. Entonces, bueno, ahí lo que pasó fue que se le puso una pena al curador, y bueno, ya después se vio que ese curador había dado licencias de construcción en sitios que realmente no se podía. Pero los constructores dicen, a mí me dieron el permiso, pues realmente ellos estaban dentro de la ley. Y bueno, ahí siguen todos los procesos jurídicos de procuraduría para estos directores de las curadurías, para estos gerentes de las curadurías. Entonces, bueno, es parte del proceso que hay que hacer. Entonces, otro de los teóricos pues generó, o sea, muchos han hablado, por ejemplo, de la ciudad concéntrica, de la ciudad radial,
en Estados Unidos, en Europa. Ernest Burgess es estadounidense y realmente pues dio sus pautas, imagínense, en 1925, como les decía, a principios de siglo, donde realmente se dio ese gran conocimiento a todo lo que es el arte, la arquitectura, la ciudad, ¿sí? Y él explicaba que todo partía de una zona central del corazón de vida, que era el comercio, y realmente es así, el centro es el corazón de la vida de los habitantes, es el foco de transporte, o sea, desde este punto central sale todos los transportes. Son mezclas de uso del suelo con predominio de la residencia en deterioro progresivo, o sea, que hay una segunda etapa, que hay una mezcla de suelos, o sea, a partir de ese centro hay una mezcla que es ese segundo aro, ¿sí?, del cual lo rodea. Luego hay una clase obrera que es la que empieza a vivir como en las periferias dependiendo de este centro, pero la ciudad va creciendo, que realmente empieza a generarse esta ciudad residencial, unifamiliar, como lo vimos anteriormente, que era la urbanización, ¿sí? Entonces, esta urbanización son estos conjuntos que se van creando aquí a las afueras, y hay unas zonas suburbanas satélites que realmente van a estar alrededor. Entonces la ciudad va creciendo de una forma concéntrica para tener hacia las afueras las zonas industriales. Antes la zona industrial estaba mezclada aquí como en este segundo aro, pero ya se ha determinado y ya en todas las normas, o sea, fíjense que durante casi 100 años estamos teniendo como estos parámetros de normativa para las ciudades de hoy. Hoy se dice que la industria debe estar hacia una zona de gran extensión, o sea, ya saliendo de la ciudad. ¿Por qué? Por la contaminación, por la actividad que hay de esta industria, y debe estar hacia las afueras de la ciudad. Entonces, hoy en día estamos viendo que toda la industria están sacándola hacia las afueras. Entonces, esto genera la ciudad cuadrícula, la ciudad concéntrica, perdón, esta es la cuadrícula. Y bueno, ya todos ustedes saben de dónde realmente salió la estructura cuadrícula, la trama de hipodámica de el gran griego Hipódamo de Mileto, y bueno, vemos que es una estructura organizada que tiene, responde a una calidad de poder relacionar sus diferentes estructuras. Es mucho más fácil construir una red de acueducto por aquí, por aquí, por aquí, una red de energía por aquí o por aquí, una red de gas por aquí, muy lineal, muy ordenada. Entonces, esto genera que todas sus estructuras funcionen muchísimo más. Ahorita tomo la foto de hoy. Entonces, vamos a ver en este SlideShare el trazado urbano, o sea, este es como parte del complemento. Hay algunos elementos que este autor trabaja un poquito más, pero les muestro este SlideShare, que es una forma de presentación donde
ya hay plantillas para poder trabajar esto. Entonces, también es como un modelo para presentación en sus trabajos. Entonces, aquí vemos el trazado urbano dentro de una malla ahí que el autor fue ahí como armando, pero cómo podemos entender ese trazado urbano que es la pauta que describen las calles, las manzanas, la traza de diseño básico de la ciudad tradicional, que es la suma de calles y casas, sigue siendo el esqueleto o la estructura formal en la que las partes organizan como un todo. Entonces, es exactamente lo mismo que estaba diciendo, ¿sí? Cómo realmente ese trazado es el todo de la ciudad y sus tramas. Esta foto que vemos aquí, pues tiene diferentes elementos como de la traza hipodámica, los elementos radiales. Entonces aquí vemos claramente estas manzanas que tal vez ayer les explicaba, que tienen un achaflanado. Si ven que las manzanas, no sé si se puede agrandar, no, tienen ese achaflanado o ese corte ahí a 45 grados donde se veía que las esquinas, cuál era la vida realmente del espacio público que se daba. Y fíjese que aquí tenemos todas estas manzanas recortadas en las esquinas. Esta fue la propuesta de Cerdá, que realmente ha sido de gran innovación, de gran connotación en el mundo entero. Y bueno, sí hay una mejor calidad en esas esquinas. Y fíjense que las esquinas se ven aquí cuadradas, o sea, se ven aquí como un rombo, pero también son esquinas cuadradas. Ese ha sido un gran aporte realmente en el urbanismo, y no sé cómo no se ha avanzado y otros han tomado realmente esa idea para tipos de traza urbana. Entonces, así como lo veíamos anterior, hay rectilíneas, concéntricas o radiales, de malla, ordenadas. Vemos aquí la rectilínea, que también parte pues de una trama de damero, pero que se forman a través de unas líneas. Aquí vemos esta de Atenas, Grecia, como realmente está su forma, que la vemos arriba dibujada hay a mano alzada, que podemos decir que es una trama de damero, pero realmente está definida por unas líneas muy rectas. La concéntrica, aquí vemos otro en Ojeda, Venezuela. Este es un punto central de Ojeda, que empezó a generarse, pero bueno, el desarrollo realmente no se pudo continuar, pero bueno, es una nueva idea. Aquí cuando vino Le Corbusier a Colombia, generó también diferentes pautas, y bueno, en algunos sitios se empezó y en otros no, ¿sí? De espacios que se dieran de forma circular, espacios de forma lineal, pero bueno, el desarrollo es dinámico, la población es dinámica, entonces hay veces no se puede continuar con un plan. Y también lo económico pues es
relevante realmente también. Y bueno, aquí lo que genera es que hay un punto importante, un punto de atracción, y esos puntos de atracción son hitos. ¿Qué es un hito? Es un elemento que se destaca, es un elemento importante, ¿sí? Que es donde está un obelisco, un arco del triunfo, ¿sí? Un elemento realmente importante. Y vemos, señor, no te escucho. En las carreteras se ve demasiado eso. Perdón. En las carreteras. Y en las carreteras se ven demasiado esto, ¿no? Los hitos. Exactamente. Marcan el kilometraje. Sí, 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 sí. Desordenado, el plato roto, bueno, aquí lo llaman esta traza articulada de forma orgánica, da riqueza visual, pero dificulta la orientación del tránsito. O sea, esta desordenada de plato roto también parte a veces de como lo concéntrico, pero en León, México. En México, si ustedes ven un mapa de México, México también ha desarrollado mucho toda esta parte urbana, de estructuras, porque ha tenido un crecimiento muy de células, ¿sí? Así como lo veíamos en esta anterior imagen del transporte férreo, y cómo se va generando en las células. México, Ciudad de México, o sea, Ciudad de México Central, el DF, es una ciudad muy grande, pero alrededor de ella hay como muchas pequeñas ciudades, como decir Cartagena, y están alrededor Turbaco, se me fueron los nombres ahorita, Turbaco, esta que queda aquí en el norte, que ya se va volviendo casi como un barrio. Bueno, se me fueron ahorita los nombres. Entonces, se van extendiendo de una forma desordenada, que después se conurban, o sea, se van uniendo a la ciudad y entonces van quedando así unidas. Entonces, cuando vean un plano de México, van a ver como diferentes pueblitos, pero realmente son parte de la ciudad, ¿sí? Son como elementos, así como Turbaco, que es un municipio, es un pueblo, pero ya él está conurbado con la ciudad totalmente. Entonces van generando estos elementos que este arquitecto lo llama desordenada o de plato roto. Y bueno, ahí vemos su traza vial de esta forma. La forma lineal, como la veíamos, algunos pues la enmarcan muy ordenada, o sea, con su calle totalmente recta, longitudinal, y a partir de eso pues se van ordenando sus manzanas para poder tener unos asentamientos. Y esto también depende de qué, del sistema de transporte, de la topografía, del mismo desarrollo que vaya teniendo la ciudad. Aquí vemos unos llenos y unos vacíos, ¿sí? Este es como un elemento nuevo que no estaba en la presentación, pero este es de parte del componente de la estructura urbana, donde vemos estos llenos, ¿sí? Que son estas partes negras y estos vacíos, que aquí lo determinan como una zona que no tiene como ninguna actividad. Algunas pueden ser las plazas, las plazoletas, que son
espacios vacíos. Entonces, cuando vemos en una ciudad estos llenos y unos vacíos, pues realmente hacemos un análisis de ocupación, hacemos un análisis de población, hacemos un análisis de los diferentes tipos de densidades que hay en esta población, las características realmente de esa morfología o tipomorfología que me generan también estos llenos y estos vacíos. Entonces, este también forma parte de estos llenos. Entonces, aquí vemos, pues los llenos es el espacio construido, es el espacio edilicio que yo les cuento porque pues esta palabra la tienen los grandes teóricos del urbanismo cuando se refiere a lo construido, que podríamos decir el espacio construido o también el espacio edilicio, para que cuando lo lean se sepa de qué es. Y los espacios, los vacíos urbanos, que hay algunos que dicen el espacio vacío es el espacio público o privado, o sea, algunos hablan del abandono, o sea, de espacios que no tienen nada, que no sabe qué es, y esto genera también una genera a veces una incertidumbre con todos estos espacios vacíos, porque a veces son privados y realmente la gente no define si construye, si no construye. Y bueno, a partir de eso, cuando decían, es que compré ese lote ahí en el centro y ahí lo dejo para que se me valorice, y entonces al valorizarse, entonces le gano ahí un poconón de plata, ¿sí? Cuando se tenían estos espacios, me devuelvo aquí para que lo vean. Entonces, todo este sector privado realmente, o sea, gente que compraba y decía, y lo dejo ahí como lote de engorde, ya no se puede hacer eso, ya hay una ley que dice que uno no puede tener un lote ahí años, ahí de engorde, para el usufructo personal. Si construye, pues también va a ser para el usufructo personal, pero uno no puede dejar unos lotes ahí desocupados. Entonces, hay una ley que dice, listo, si usted no construye ahí después de tantos años, el Estado tiene la potestad de determinar qué hace con ese lote, lo vende o construye o hace algo, pero ya no se puede. Entonces, el que tiene un lote por ahí en una zona urbana de gran valor, que tiene un valor dentro de la ciudad, pues tiene que realmente hacer algo. A mí al principio me parecía que esto era imposible. Yo decía, pero ¿por qué? Si es que uno puede, si uno es dueño de un lote, uno puede hacer lo que quiera en el lote, lo puedo tener ahí desocupado 10 años, 20 años y lo vendo dentro de 20 años. No, ya eso no se puede hacer. Entonces, para que también cuando vean ustedes la ley, pues tengan en cuenta eso. O cuando se compren un lote y digan, lo voy a tener ahí para ganarle, no, ya no se puede. Por allá en una finca, de pronto, seguramente que sí se puede. La plaza son el centro por excelencia de la vida urbana. O sea, la plaza es el elemento de reunión, es el elemento de vida, es el elemento del tejido social. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen toda esta parte del tejido social, pues es realmente el que se da en las plazas, aunque el tejido social también se da en diferentes espacios de la ciudad, en calles, dentro de unas áreas construidas que no realmente son plazas públicas. Entonces la plaza siempre se determina como un espacio público. En ella se concentran la gran cantidad de actividades
sociales, comerciales, culturales, y existen 6 principios según Camilo Say. Camilo Say también es un gran teórico del urbanismo. Vemos aquí una imagen que está en todos los libros de la historia de la arquitectura, de los principios urbanos, de cómo realmente se representa una plaza. Hay plazas cuadradas, rectangulares. Ay, aquí. Veamos aquí, ahora qué pasó. Ah, volvimos otra vez. Ese preci es chévere porque da una buena imagen de presentación. Aquí, entonces viene de las 6 que nos ilustraban aquí. Entonces, la relación entre edificios, monumento y plazas, ¿sí? En la Edad Media, ¿sí? Como vemos, por ejemplo, en teoría, ¿sí? En teoría ustedes están viendo la antigüedad, y el semestre entrante empiezan a ver la Edad Media, y el otro semestre empiezan a ver el Renacimiento. Entonces vemos aquí cómo en la Edad Media y en el Renacimiento había un acuerdo perfecto entre las plazas y los edificios públicos. O sea, era importantísimo, este es el edificio público realmente, y cómo era una iglesia, cómo era importante realmente tener al frente de ese edificio una plaza. Pero que esa plaza también estuviera realmente libre, que fuera, que tuviera unos bordes muy definidos, que tuviera realmente un remate visual, o sea, que de la plaza o del lugar de donde se aproximara tuviera ese remate visual, que es lo importante para esos edificios que fueran públicos, que fuera un espacio cerrado, o sea, que realmente el edificio fuera el importante y que todos estos espacios realmente fueran cerrados. Entonces, aquí lo llamaban el efecto turbina, que desde cualquier lugar de la plaza es posible solo una sola vista al exterior. Entonces, sí, las turbinas pues envían hacia un solo lado el aire, ¿sí? Como, fíjense, las turbinas de los aviones, que todo está solamente hacia un solo lado. Entonces, que fuera el recinto cerrado para que toda la concentración se hiciera en ese punto. Las dimensiones, o sea, la forma y la dimensión de las plazas pues tenía que ver con ese remate, que fuera el punto importante y que realmente tuviera unos ángulos, o sea, el punto allá de profundidad pues tuviera el ángulo de 60 grados, ¿sí? Que se entendiera que había un ángulo, y que si eran cuadradas, pues realmente el ojo no percibiera que había ya un ángulo, pero en esa forma cuadrada tuviera cierta inclinación para poder atraer todo hacia ese real punto, y que en la altura realmente respondiera el ancho, el largo, ¿sí? Con la altura del edificio, o sea, fuera proporcional. Esto lo vemos más en la parte teórica, que estamos viendo los principios ordenadores aplicados a la Edad Media, ¿sí? Que ya ustedes van a entrar a ver eso el siguiente semestre, pero tienen unas pautas muy importantes que son estas de urbanismo 1, entonces entender que el ancho, el largo, ¿sí? Corresponden a la altura.
la irregularidad de las plazas. Entonces esto era lo que decía, que podía tener un ángulo, pero que había formas cuadradas o rectangulares, y realmente no se percibe mucho ese ángulo, pero que realmente existe. O si hay realmente unos ángulos rectos, pues también que se tuviera esto en cuenta. Este nos da para ampliar, para reducir. La agrupación de plazas. Esta agrupación de plazas, o sea, dentro del planteamiento urbano, es muy importante tener una agrupación de plazas, de plazoletas que se comuniquen. Entonces vemos en todos los centros del mundo que esto ocurre. Si vemos aquí en el centro de la ciudad de Cartagena, que ojalá podamos nosotros hacer ese recorrido arquitectónico. Yo siempre lo hago con mis estudiantes de primero, de segundo, de tercero. Bueno, en su momento lo hacíamos en construcción, lo hacíamos en urbanismo, ¿sí? Para que entendiéramos realmente que no es solamente ir y caminar por el centro, sino entender realmente qué es una estructura urbana, qué es una trama, qué es la reunión de plazas y plazoletas. Entonces, bueno, ojalá podamos volver a vernos, y si no nos vemos, yo organizo una salida al centro que nunca termina uno de conocerla, nunca termina uno de aprenderse todo. O sea, siempre hay un nuevo conocimiento en este centro histórico tan maravilloso que tenemos aquí en Cartagena. O sea, siempre hay algo nuevo, y hay algo importante que es esa comunicación de las plazas y las plazoletas. Entonces, esto también me genera esa calidad de vida urbana, y que realmente se generan unos tejidos urbanos muy importantes. Aquí pues vemos mucho el turismo, y bueno, en estos días de pandemia he visto que ha cambiado un poquitico ese tejido social que había antes de la pandemia. O sea, hablo del tejido social, de las actividades, de la vida que se daba en esas plazoletas, y ahorita han cambiado un poco, de pronto se vuelven a recobrar, pero era tal vez había más concentración de la población, o las plazoletas también han cerrado por su actividad económica. Entonces han cambiado un poco. Y bueno, algunos dicen que es para mejor, otros dicen que hace falta. O sea, los que se han quejado son los comerciantes, pero realmente siento que se han liberado un poco más, y tiene otro sentido. Entonces aquí vimos esos 6 tipos que daba este autor, y vemos aquí dentro de los usos del suelo que realmente debemos tener en cuenta, así como nos lo explicaban en estas formas concéntricas, qué es lo que realmente se debe designar en un área específica de la ciudad. Ay, aquí se me fue otra vez, aquí me puedo volver. Ya. Entonces vemos estos diferentes usos de acuerdo a las zonificaciones. Entonces hay uso, hay que entender una cosa que es zona y la zonificación, y otra cosa que son los usos. Los usos del suelo se dan dentro de la zonificación. Hay una zonificación en la ciudad, como veíamos, de esas manchas de colores que no se puede determinar. Mire, es que aquí solamente va a ser residencial. No, dentro de las zonas residenciales también hay vivienda. Perdón, dentro de las zonas residenciales también hay comercio, ¿sí? Aquí vemos en este planito de abajo, que ya al pasar lo vamos a ver. Entonces, hay diferentes usos dentro de
dentro de las zonas. Vemos el uso residencial, que son pues los predios donde prevalece la vivienda. El uso comercial, hay espacios donde solamente hay un uso comercial. Por ejemplo, ahora la zona de Chambacú, si los que conocen Chambacú es esa zona donde se han empezado a hacer, fue una zona que entró en un deterioro urbano y social muy grande, entonces fueron reubicados. Algunos hablan de gentrificación. Esta gentrificación, pues los mismos habitantes se quejan de esto, pero realmente al ser reubicados, pues se les da una mejor calidad de vida. Pero algunos dicen, no, este era nuestro sitio original, aquí nacimos, aquí crecimos, y hay cierto sufrimiento por ese traslado a otros lugares, pero realmente era conveniente porque es una zona que entró en tal deterioro que realmente tocó cambiar ese uso del suelo. Además, porque hubo invasión, entonces la gente invade y después dice esto ya es mío, y resulta que no, cuando se invade pues es apropiarse de un lote que no es de esas personas, entonces hay que empezar a generar. ¿Por qué pasa esto? Por la mala planificación. Entonces hay que ser buenos planificadores para que realmente esto ocurra. Entonces, en esta zona de Chambacú que está diciéndoles, se determinó dentro de un plan parcial que corresponde a un plan de ordenamiento, un uso comercial. Entonces, ahí, sobre todo esas zonas, se están generando los centros comerciales. Y ahí hay una gran área que se supone que es al lado de Aguas Cartagena, de las oficinas, de la empresa Acueducto, que se va a hacer un gran centro comercial, ahí donde se estaban haciendo el edificio Acuarela, que pues hay que demolerlo. Que ya esperemos que podamos hablar un poquitico más de eso, pero ese edificio Acuarela pues hay que demolerlo porque está en una cercanía al Castillo San Felipe y no debe superar la altura. Entonces se dice que no se puede hacer un edificio o una construcción alrededor de los 100 metros, y bueno, algunos han dicho que está a los 100 metros, otros dicen que no cumplen los 100 metros, entonces, bueno, ahí el curador urbano, o sea, dio el permiso para empezar a hacer el primero de los 5 edificios que iban a hacer en ese sector, y dio el permiso, y bueno, ahí también son problemas políticos, económicos, y esa zona es de uso comercial, entonces, pues bueno, ahí están todos los servicios que se dan. Uso mixto, o sea, está lo residencial, lo comercial, lo institucional. El uso institucional, o sea, donde solamente sea institucional, aunque puede tener un comercio. Hay lugares dentro de las ciudades que se empiezan a determinar como uso institucional. Por ejemplo, donde está la Universidad San Buenaventura, ahí hay un uso mixto, ahí hay vivienda, hay comercio, pero se está incentivando toda esa parte institucional, o sea, las universidades. Ahí están los grandes campus universitarios de la ciudad, hacia esa parte de Ternera, y bueno, entonces se va consolidando también esa ciudad, y bueno, presta estos servicios que generan un bienestar total. Seguramente al lado pues hay que hacer vivienda, como también se está generando esa vivienda, o sea, ese uso mixto. O sea, hace unos 10 años
en Ternera, y donde está la Universidad Tecnológica, donde está la nueva sede de la Universidad de Cartagena. O sea, ahí no había ni un edificio, y ahora pues ya están los grandes edificios. Y el uso industrial, que era el que hablábamos anteriormente, que es pues el procesamiento y transformación de la materia, o sea, donde es exactamente la industria. Para llegar a definir que estos usos del suelo pues están dentro de una gran zonificación, pero estos usos también en los mapas de urbanismo tienen una codificación, unos colores. Cuando ustedes vean que es amarillo, es porque solamente es vivienda. O sea, vivienda de casas, o sea, baja densidad, ¿sí? La densidad es cuando son casas de un piso, 2 pisos, ya densidad media es edificios de 5 pisos, y ya de alta densidad, o sea, edificios de 20, 30 pisos, pues ya es un poco más amplio el color, pero cuando es vivienda es siempre amarillo. Entonces, cuando ustedes ven un plano urbano, o por ejemplo, abren el Google Earth, entonces empiezan a ver unos colores. ¿Qué significan realmente esos colores y cómo se puede tener esa identidad? El color rojo siempre es comercio, aquí y en cualquier parte del mundo. Estas son codificaciones que son universales, ¿sí? Es el mismo código para todas las ciudades del mundo, entonces hay un lenguaje urbano, así como hablamos aquí en esta ciudad de las plazas, las plazoletas, en todas las partes del mundo también hay ese lenguaje, ¿sí? Por eso es que hay una apertura también en la academia. Uno puede especializarse en España, en Italia, y puede aplicar esos principios o esa teoría a estas ciudades latinoamericanas, porque tenemos los mismos códigos de representación gráfica. El uso mixto es naranja, el de salud es azul, el institucional es violeta, violetas, morados, el industrial siempre es gris, el verde pues siempre es recreación, parques, todo lo que sea verde, pues lo natural, recreación, áreas protegidas, y los blancos son lotes baldíos. O sea, el lote baldío es un lote que está ahí sin realmente definir su uso, su norma. Bueno, ya estos son términos que también lote baldío se utiliza en las zonas rurales, como lotes que no tienen un dueño, o que el gobierno es el propietario. Y bueno, ahí ya hay diferentes términos, pero un lote baldío también se determina dentro de la ciudad como un lote sin uso, sin realmente una construcción definida. La altura de las edificaciones. Bueno, esto ya también parte de la norma que se dé de acuerdo al uso, de acuerdo a la especificación de la zona. Hay zonas industriales donde no se pueden hacer alturas de 30 pisos, hay zonas residenciales donde no se puede hacer tampoco de 30 pisos, hay zonas que depende también de su norma, ¿sí? Aquí habla pues del análisis que hay que hacer del suelo para realmente determinar esas alturas del suelo. Y aquí vimos en esta presentación pues como
un complemento a lo que teníamos previsto. Esta presentación ya está en Teams para que la repasen, para que la tengan en cuenta, para cuando hablen de los teóricos del urbanismo. No, esta ya se acabó aquí. Este Prezi es bueno si ustedes tienen ahí esa aplicación, realmente es bueno. Ahí uno tiene que cuadrarle ahí el tiempo, o sea, le coloca la imagen y le va cuadrando ahí mediante una escalita el tiempo para poder sacar así las figuritas. Entonces, este es fácil, pero pues dedica ahí un poquito de tiempo y puede quedar ahí buena la presentación que puedan realizar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Los que no estuvieron ayer, al principio fue un recorrido un poco rápido para que entráramos en contexto con la continuación del tema. Vamos aquí otra vez a nuestra presentación. Y listo. Entonces, vamos a tomar aquí otra lista. Para los que llegaron puntual, hoy les voy a subir un puntico en la nota de este corte. Entonces ahí saqué la lista. Me recuerdan, si se me olvida, me recuerdan por favor los que llegaron hoy temprano, que fue Mabel, que a algunos se le fue la luz, Mabel, Jimena, bueno, los que llegaron hoy me acuerdan para subirles el punto. Y listo, entonces, vamos a tomar aquí otra lista. Para los que llegaron puntual, hoy les voy a subir un puntico en la nota de este corte. Entonces ahí saqué la lista. Me recuerdan, si se me olvida, me recuerdan por favor los que llegaron hoy temprano, que fue Mabel, que a algunos se le fue la luz, Mabel, Jimena, bueno, los que llegaron hoy me acuerdan para subirles el punto. Es simplemente un incentivo, no más. Un puntico, no es una nota completa, o sea, si sacaron 4, entonces se le aumentó a 5, no, si sacó 4, pues le pongo 4,1, si sacó 2,9, pues le pongo 3, entonces ese es el puntico que es un porcentaje ahí alto, es simplemente un incentivo ahí de cumplimiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, cualquier inquietud, les estaré comunicando por el grupo. Por favor, algunos, la mayoría leen el grupo, hay algunos que no lo leen. Yo sé que algunos quieren enviarme un mensaje que sea privado, pero a veces me demoro, entonces no importa, escríbanlo aquí en el grupo. Y algunos veo que no leen el grupo porque doy una información y entonces la doy en el grupo y después me preguntan ahí personal
que ¿cómo hacen con este? Ya lo había dicho en el grupo. Profesora, una pregunta. Dime, Merlis. Hay un grupo de WhatsApp de esta clase, porque yo no estoy. ¿Cómo, Merlis? ¿Cómo, Cristian? Ya veo, pero ¿cómo no están en el grupo? No, no puede ser. Mando el link. Yo mando las notas siempre que hago una evaluación, coloco las observaciones ahí. Entonces, como sé que todos tienen, o sea, hay como una manía, como algo con el WhatsApp, o sea, se ha vuelto el WhatsApp como el punto importante. Entonces, pues hay algunos profesores que dicen, no, el WhatsApp no, porque el WhatsApp es personal. Eso que va a ser personal el WhatsApp. El WhatsApp es más público que todo en el mundo. O sea, cuando dicen, ay, es que yo no me vacuno, hay gente que dice, yo no me vacuno porque es que eso me meten un chip. Y entonces quedo ahí con el chip y yo, ¿qué más chip que esto? O sea, imagínense, ¿qué más chip que el WhatsApp? ¿Qué más chip que tener un correo electrónico? Ahí ya tenemos el chip puesto. O sea, imagínense si le van a poner un chip uno ahí a controlarlo. ¿Qué hace uno? Como que Imagine, profe. cuando la gente dice, no, es que yo no me vacuno porque eso me mete en un chip. ¿Y yo un chip para qué? O sea, como para qué le meten un chip, para sacarle la inteligencia o para sacarle la plata o para sacarle que nada. El chip más grande que hay es el WhatsApp, ¿o no? Ahí usted, pero ya espérese que no estoy mando el link, porque ese solo lo puedo enviar yo. Por el otro día les dije, ay, copien ahí el link, pero no, solo el organizador del grupo lo puede tener. No, ¿cómo puede ser que no estén en el grupo? De verdad que, uf, esto es urbanismo. Y Merly, si en los otros grupos no estás, Sí, nosotros estoy. Yo pensaba que no tenía grupo de WhatsApp. oh, ya al principio del semestre dije, no voy a hacer WhatsApp porque, pero no, es importantísimo. O sea, el WhatsApp es el que todos tienen ahí a la mano, es el medio de comunicación más claro. A veces no leen los correos, a veces, en cambio el WhatsApp todo el mundo se lo lee instantáneamente. No, yo siempre paso las notas, siempre paso la información, siempre digo para la próxima clase vamos a ver tal cosa. Enlace de invitación al grupo, copiar enlace. Bueno, hay algunos, yo no sé quién está y quién no está todavía aquí matriculado. Aquí ya lo escribí. Pegar. Ahí ya se fue. No sé quién le falta de los que están aquí matricularse. Carlos, Carol, Cristian, Daniela, Diana, Eder, Elian, Héctor, Isaura, Steven, creo. Ayer te estaba llamando y no me contestabas. Steven, contéstame por favor. Voy a sacar el listado. Si ve que no contesta Steven. ¿Por qué será que no contesta Steven? Steven Angelo Roa. Y yo lo llamaba y no me contestaba. Julieta, Crisherly, Lisbeth, Liz
Lisette, Héctor, aquí están 2 veces, no. Lisbeth, Mabel, María Marcela, Melissa, Merlis y Ronald. Ronald también, a veces contesta, a veces. Entonces quiero que se quede Ronald y yo, Steven, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Por eso, yo, Steven y Ronald, por favor, me contestan, que nunca me contestan. Héctor, Ok, profesora. a ver, prenden su cámara, por favor. Ay, prendan todos la cámara para la foto, para colocarla aquí en la presentación. Y ya. Y nos vamos y se queda, por favor, Manuel Gómez. Manuel, ¿yo por qué no te vi aquí? Manuel. Ah, Cristian Manuel. Eso, muy bien que la aprendan. A veces es tan aburrido ver que se sienten como hablando solo. Lisette, te veo la frente. Bueno, y a otros no los veo. O sea, no prenden. La foto aquí. Quedó la foto. Muy bien, Lisbeth. Ya, hay que quitar rápido la cámara para que no la veamos completa. Mire que no prenden la cámara tampoco. Yo, Steven y Ronald. ¿Qué hago para que prendan su cámara? Oye, sí tengo mi cámara encendida. Profesora, Ay, no la veo. profesora. Sí, Hoy estoy desde el celular. Entonces no tengo cámara. ¿hoy estoy qué? Desde el celular. Ah, Entonces no tengo cámara, pero estoy aquí presente. ¿quién me dijo que no lo veía? Daniel. ¿Carlos? Okay. Sí, profesora. Ah, bueno. Listo. Igual yo, profe Elian. Estoy presente. Ah, bueno. Bueno, listo. Por favor, se quedan. Ya terminamos. Les deseo un buen día, que terminen una buena mañana, una buena tarde. Cualquier cosa. Ahí ya les pasé por para que se agreguen al grupo. ¿Sí? ¿Ahí lo vieron? Sí, profesora, ya me uní. Listo, muy bien. Y cualquier cosa les estoy informando. Yo creo que sí doy la clase por acá, pero si no, pues simplemente lo que vamos a ver es el foro. Entonces les envío información de qué es un foro, qué se hace en el foro, cómo vamos a hacer en el foro. O sea, siempre doy esto antes para ir un paso antes para que programen, para que lo tengan, para que lo tengamos listo. Entonces, aquí está la foto de hoy. Yo no sé por qué no salen todos. Entonces, les voy informando, pero de todas formas seguimos con nuestro proceso. Les deseo un buen día y nos vemos entonces la próxima clase. Igualmente, profe, cuídese mucho. Ustedes también, por favor, cuídense mucho, mucho, mucho. Buen día, profe. Buen día. Buen día. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Mire. Yo, por favor, mire, yo, no, ahí está yo.
Steven, por favor, prendes tu cámara y Ronald también. ¿Qué cosa con Ronald que no? ¿Qué hacemos, Ronald? ¿Qué hacemos con tus trabajos? ¿Qué hacemos con tu...? Ay, que me quedé ayer tan... Uy, como que me daban ganas de tenerlo aquí al frente para regañarlo, pero me quedé tan preocupada por ti, porque no estás ni allá, ni acá. ¿Qué hacemos, Ronald? Pues, yo le dije al profesor John, al profesor Ale, Sí. le dije, voy a quedarme acá, yo no voy a complicarme más porque esa ida y venida, entonces, ajá, me complicó más. Pero, ¿tú estás en la lista de él? Es que, bueno, espérate, rectifico ya mi lista. Pero yo le mandé una foto de cómo me salía en el LASIS de la universidad. Ah, bueno, eso sí también me interesa porque es que de verdad que me preocupa mucho que estés ahí como allá, acá, y no solamente en este curso, sino en varios cursos, Ronald. Entonces, yo desde el principio estaba pendiente de ti, yo decía, pero ¿por qué aparece aquí? ¿Por qué aparece allá? ¿Por qué? Entonces, hoy arreglamos esto tuyo. O sea, no sé qué es lo que pasa con el profesor Alex, pero entonces él dice, no, que se vaya para su curso, y entonces usted, no, o sea, vamos a aclarar en qué lista estás. Entonces, envíame esa foto de cómo te sale a ti en tu plataforma. Ok, profesor. O sea, ¿tú sales en el curso de Alex o en este? No, yo salí en este. Sí. Eso fue que me metí acá en esta clase. ¿Y por qué asistías a ese curso? Y él te tenía ahí programado con trabajos, con todo. No, eso sí es lo que yo no entiendo. O sea, yo nunca ingresé a alguna clase de profesor Ale, nunca ingresé. Siempre ingresaba ahí. No, si es que yo vi todas las grabaciones de las clases de él. Y tú siempre estabas ahí, a veces participabas, o sea, que no llevabas trabajo, bueno, pero tú estabas en las clases de él, entonces yo decía, no sé qué pasa, arreglemos esto, pero hay tanta cosa que como que seguía uno en la siguiente clase, pero bueno, lo que yo quiero es que tú estés ya centrado, estés en tus clases. Entonces, en tu plataforma te sale, ¿en qué curso? Que estoy con usted, yo ahora le mando la foto. Listo, estás conmigo. Entonces, Ronald, preséntame todos los trabajos. Cuando me dices, es que no sé, es que me parece, es que si no estoy mal, no. Debes estar seguro, o sea, yo sé. No, sí, profe, yo estaba seguro, lo que no estaba seguro era el tema. O sea, yo le dije, si mal no estoy, era el tema este, sino que no estaba seguro. Pero cuando me dices la ciudad antigua, entonces yo digo, no, debes estar en otros cursos y se te están cruzando por ahí los cables. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vas a mirar todas las presentaciones, vas a mirar todos los trabajos. Ahí las presentaciones son claras, son buenas. Miran el Teams, todos los trabajos que han presentado todos. Suben los trabajos en Teams. Yo voy a revisar Teams el sábado. Y debes tener todos tus trabajos ahí en Teams, en cada clase, o sea, donde dijimos, y te evalúo, porque entonces me toca, o sea, te pongo 0, y entonces con un 0, pues ya pierdes esto, entonces pues ya, pues no se trata de ponerte el 0, sino que pues avancemos, solucionemos esto, pero no quiero que andes ahí de aquí para allá y de allá para acá. Eso es como cuando estamos en la universidad, que se entra a un salón y después se entra al otro y después se entra al otro, y entonces listo. Entonces vas a seguir aquí, no vas a volver a entrar allá a ese curso, te voy a poner las notas, necesito que me presentes tus trabajos. Te va a tocar duro ahorita, sí, pero me presentas los trabajos el sábado, yo voy a abrir Teams y te voy a buscar, Ronald Hernández, y te voy a evaluar.
¿Listo? Listo, profesora. Tú también estás conmigo en otro curso. Creo que es en expresión. Imagínate, creo. Es que eso también es que tú entraste un poco tarde, ¿cierto? Sí, profesora. Es que cuando entran tarde todos ustedes dicen, no, eso no importa, yo me adelanto. No, mire, una clase que uno pierda es terrible. Es como que una desconcentración. Una es terrible. ¿Y te imaginas en todas? Pues claro, o sea, te puedes enloquecer. Bueno, tampoco enloquecer, pero sí te pierdes mucho. Entonces, tu rendimiento académico pues no va a ser el mejor, entonces todos empiezan, ay, es que Ronald no sé qué, ay, es que... Seguramente te van a escribir de bienestar estudiantil, porque cuando estás así no presentas trabajos, entonces los profesores debemos dar un reporte por rendimiento académico. Entonces seguramente te van a escribir, entonces para que sepas. Y tú vas a responder, no, mire, es que yo entré un poco tarde y estaba en un grupo, estaba en otro grupo, pero yo me voy a adelantar, yo voy a cumplir con todo y te vas a adelantar para que no te preocupes, es para que te ayuden, ¿sí? Entonces cuando te llaman no es para juzgarte, ni para evaluarte, ni para decir, oiga, ¿usted por qué está haciendo esto? No, es para ver cómo te podemos ayudar todos, desde bienestar estudiantil y los profesores. ¿Listo, Ronald? Anoche quería escribirte y decirte, venga, le mando una página aquí para que nos veamos, pero ya estaba tan tarde y estaba terminando de evaluar y entonces no quería dejar eso para hoy porque ya toca pasar las notas al sistema. Entonces, ¿crees que puedes adelantarte de aquí al sábado con tus trabajos de Sí, urbanismo? Sí. Listo. Me gusta cuando dice sí. Sí, señora. Y listo. Entonces, te evalúo el sábado, ¿ok? Vale, profesora, muchas gracias. Bueno, Ronald. Entonces, vemos cuando me dices, me parece que estoy en expresión. Entonces, me toca aquí, espérate, voy a mirar de una vez en expresión, a ver. Y Job no quiere prender esa cámara, Dios santo. Job, tú no estás... No me contestas, no hablas, no sé qué te pasa, por favor. Mientras estoy aquí buscando la lista de expresión. ¿Qué se me hizo?